Saludo a la amada Iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Hoy continuamos con este estudio de las 70 semanas proféticas de Daniel y vamos a hacer una descripción, como lo he venido mencionando, del tiempo del fin, de los mojones, los puntos de referencia que dejó el Mesías, Jesús el Cristo, y las divisiones del tiempo del fin que nos dejan claramente allí, totalmente demostrado, cómo Dios definió perfectamente su plan para que no haya equivocaciones. Eso es muy importante porque Dios no permite lugar a error si se estudia y se tiene el conocimiento básico de los mojones y puntos de referencia que el Señor dejó para entender su plan. También quiero señalar algo que es muy importante. Este gráfico que usted está viendo es un gráfico para definir lo que Jesús habló en el monte de los olivos, lo cual él dividió en 2 etapas, que ahí lo puede ver abajo, en los datos más grandes, el cual define cosas que vamos a tratar más adelante en cuanto a cómo Jesús marcó el tiempo también, y que todo lo que se va a presentar es estrictamente de acuerdo a la declaración bíblica, aquello que Dios habló y reveló, exacta y perfectamente. Y a través de conocer la cronología, usted ubica dentro de los tiempos que Dios definió, y ese es el plan de Dios. Aquí no hay ninguna cosa extraña ni rara, sino la declaración de Dios, pero representada, para que mentalmente uno pueda ubicarse dentro de lo que corresponde. Había mencionado en los programas anteriores que iba a mostrar imágenes de la sexta judía, que es la que está destruyendo al mundo actualmente y de dónde va a salir el anticristo, la bestia. La sexta que más identifica, está la que más se aproxima de dónde va a salir el anticristo, la bestia, porque es judío, es la Chabad Lubavitch, y ahí usted tiene en imagen a este hombre que usted está viendo ahí. Es un hombre que ya murió en 1994, pero es reconocido por esa secta como el Mesías. ¿Qué importancia tiene lo que estamos hablando? Los desastres actuales de la economía y de todo lo que pasa en nuestro país tiene que ver con este hombre y con los que lo siguen. Ahí tiene otra imagen, ahí tiene su nombre, fue reconocido por Mesías, y aquí tiene la denuncia de los mismos judíos. Los mismos judíos, este hombre es Fabián Polanski, en donde denuncia la mafia judía en la Argentina. Y en ese libro habla exactamente de toda la corrupción, cómo destruyen todos los controles del Estado, para que a través de la corrupción saqueen al Estado, como usted lo está viendo hoy. Este hombre se cansó de que la comunidad haga eso y lo demuestra con nombre y apellido: Chabad Lubavitch, una secta mafiosa que saquea a los países. Ahí tiene la corona. Ellos reconocen que ese hombre que le he mostrado anteriormente es el Mesías y lo identifican con una bandera, con esa corona, y que ahí dice Mesías, y se refieren a ese hombre que he mencionado. ¿Cuál es ese hombre? Está en esta tumba, ahí, muerto. Ahí le van a dar gracias a ese hombre por peticiones que hace y cumple ese hombre. Desde presidente de las naciones a que llegaron a la presidencia le van a dar gracias. Ahora vamos a ver quién le va a dar gracias. Ahí tiran cartas rotas con promesa que después él cumple. ¿Usted cree que un muerto cumple algo? Bueno, ahí está Milei ofreciendo velas antes de entrar un ritual satánico de la magia negra babilónica, siendo tiene que prender vela, igual que los santeros, igual que los macumba, igual que todo eso. ¿Y qué hace ese equipa en la gorra?
Después lo va a entender. Ahí está Donald Trump, en el mismo lugar haciendo el mismo ritual satánico antes de tomar el gobierno. Ahí está haciendo otras cuestiones Donald Trump. Ahí está el lugar de las velas que ponen para quemar, para que usted diga que no es cierto. Ahí están las velas y ahí están los fósforos con que queman. Esta es la Kabbalah babilónica, la magia negra que estudian los centros judíos, los centros judíos, esencialmente, que rige y controla toda esa secta. Mire, ahí tiene la estrella de David, esa es la estrella de Salomón de la brujería y control de espíritus. Y ahí está el centro de enseñanza cabalística judía, ocultismo y brujería. Acá tenemos al empresario más, el que está al lado de Milei, es el que estuvo un mes ahí en el Hotel Libertador, dueño de ese hotel, al cual está saqueando el país. Este es el grupo, vaya conociéndolo. Ahora, estas imágenes son para... ¿Por qué tienen la kipá estos? ¿Quién manda a quién? ¿Por qué tienen la kipá? ¿Quién manda a quién en esto? Ahí está el Papa Francisco, estos son los mormones, ahí está el nuevo Papa, ahí está Milei con la kipá, pero lo otro que son autoridades más altas tienen gorra, ¿vio? Así como el Vaticano usa otra cuestión. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, realizando su primer viaje a Estados Unidos a realizar un ritual satánico en una tumba, en un cementerio. ¿Qué diferencia hay entre los santeros, la macumbería y esto? Ninguna. Aquí recibiendo bendición de los que llevan a hacer esos rituales. Aquí saliendo de la tumba. Esto es realmente una barbarie total. Y voy a ir dejando imágenes para que usted vea el satanismo, la brujería, el luciferianismo de esta gente. Y en el país tenemos a alguien que lo maneja esa gente. Una absoluta barbaridad extrema denunciada por los mismos judíos. Los mismos judíos lo denuncian a eso. Entonces, volviendo a la imagen esta, la imagen que he mostrado de esta gente, la secta Chabad Lubavitch, va a quedar, yo voy a ir tratando los asuntos y lo voy a dejar ahí para que usted lo pueda reconocer y ver. Rituales en el cementerio, rituales de magia babilónica, magia negra, a muertos. Bueno, lo dejo ahí, lo voy a hablar en el tema del anticristo cuando llegue el momento. Esa es la sexta, Chabad Lubavitch, de donde sale el anticristo y reciben, porque el anticristo es judío. Téngalo siempre presente. Entonces este gráfico en su momento vamos a retomar para demostrar lo que Jesús habló y demostrar cosas muy importantes de ese lugar. Para eso lo dejamos ahí, lo vamos mostrando y lo vamos a ir pasando para que se asocien a esa información, lo mismo que este gráfico que usted está viendo ahora, que tiene que ver cómo se demarcan los tiempos de la profecía que Dios anunció. La mayoría, la semana 70 son 7 años, cuando habla de tiempos, y la mitad de un tiempo, cada tiempo es un año, y medio tiempo es 6 meses. Y después, ahí está demostrado claramente, para uno saber que lo que usted va a ver en gráficos es exactamente los tiempos bíblicos. Este gráfico que está viendo ahora es el gráfico de donde comenzamos ahora a tratar para ir mostrándole cómo cada cosa se fueron cumpliendo, que marcan los tiempos generales. Después, dentro de estos tiempos, se incluyen toda la demás profecía. Este es el lugar en donde tienen que incluirse las profecías. Exactamente ahí. ¿Por qué? Porque tenemos el Pacto de Paz y Seguridad 7 años. Vamos a ir a un gráfico más grande, ahí está, más ampliado. Empecemos con el Pacto de Paz y Seguridad, que menciona ahí abajo a la izquierda. Ese es de 7 años, o sea que se marca la semana 70 de Daniel, exactamente. Pero, volviéndonos un poquito más atrás, en el primer dato arriba, dice 1948, su comienzo, el tiempo del fin revelado por Jesús el Cristo y el profeta Daniel. Ahí comienza, para nosotros, entendamos en el tiempo que estamos parados, 1948, el tiempo del fin. Cuando Daniel habló del tiempo del fin, tiene distintos momentos, pero el momento que a nosotros ahora no corresponde es 1948. La última generación, 1967, dicha por Jesús mismo, después lo vamos a mencionar. El Pacto de Paz y Seguridad de 7 años es la semana 70 de Daniel. La primera etapa está abajo a la derecha,
ese tiempo lo ocupan los dos testigos de Apocalipsis 11, claramente ahí está revelado, y los 144.000, y eso lo vamos a hablar detalladamente cuando llegue el momento. Lo que quiero que se introduzca en los tiempos, cómo se dividen los tiempos, los mojones, las etapas, para después comprender la palabra de Dios, la profecía, la precisión de todo lo que Dios habló. En esta otra imagen vemos dos datos más, que son los segundos 3 años y medio de la semana 70 de los 7 años del Pacto de Paz y Seguridad, que es lo mismo. Los segundos 3 años y medio, si vamos a la izquierda abajo, es el reinado del cuerno pequeño de la bestia que ve Daniel en la Revelación. Él cubre ese tiempo, los últimos 3 años y medio de la semana 70, o de los primeros 7 años del Apocalipsis. Los 3 años y medio segundos en el Apocalipsis es del reinado del cuerno pequeño de la bestia, que juntamente va con la gran tribulación mundial, la grande tribulación mundial, que esto lo vamos a hablar en detalles en el momento cuando llegue. Esto, cuando usted va uniendo en orden cronológico las profecías, esto es como ver una película. Y simplemente uno detalla y explica los datos necesarios para comprender el plan de Dios. No hay lugar a ninguna forma de errar aquí. Y en el último gráfico, este que tenemos ahora a continuación, sobre la ampliación de las imágenes que he venido mostrando del cuadro completo, tenemos como etapa final el milenio, el reino milenial, prometido a Israel, y luego viene el fin del mundo, el universo material, como está perfectamente demostrado en la palabra de Dios. Mientras las imágenes van a seguir pasando, vamos a entrar en lo que tenemos que hablar en este programa sobre el tiempo del fin, e ir a Biblia, y luego repasaremos con gráfico y usted va a ir comprendiendo perfectamente esta situación tan necesaria. Pero no se olvide, estamos viviendo en el tiempo del fin, la sexta de Javier Milei, la sexta de Donald Trump, Jabab Lubavitch, es la sexta de donde sale el anticristo, la bestia. Mire qué lugar tiene Dios ahí, ¿no? Donde van a prometerle y hacer rituales a los cementerios, como cualquier santero, como cualquier macumba, como cualquier brujo, mago negro, van a los cementerios a hacer eso y te lo venden como de la manera explícita, te lo presentan a quemar velas, que magia negra, una cosa espantosa. Esta imagen va a ir pasando del Rebe. El Rebe es el caudillo de Israel, ya muerto, y ellos le siguen, lo recibieron como el Mesías y le siguen, lo van a adorar. Eso es lo que hacen, a prometerle. Mire, no voy a, para no ir por ese lado, vamos a entrar en el tema, pero después, cuando llegue el momento del anticristo, voy a tratar en los programas eso, específicamente esa secta, por la importancia y lo que hacen y lo que significa. Pero sí le puedo volver a decir ahora que son los mayores corruptos en la política y los mayores mafiosos en todos los asuntos. Son judíos, talmúdicos cabalistas, son judíos, y es la mafia judía en la Argentina, en Estados Unidos y en el mundo. Aprenda quiénes son y conozca al enemigo, y no compre "yo creo en Dios" cuando le están sirviendo a Satanás. Vamos entonces al tiempo del fin. El tiempo del fin, ¿cuándo comenzó? Comenzó en 1948, le dijimos. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Bueno, el vínculo bíblico, textual, cronológico de la palabra de Dios está en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 7, donde Dios le reveló a él hace 2600 años. Este periodo comenzó el 14 de mayo de 1948, cuando por resolución general de las Naciones Unidas nace el Estado de Israel. Este periodo se extiende hasta el estado de eternidad de todas las cosas, pero se divide de la manera siguiente. Y antes de entrar en la división que le he mostrado, le he hablado en los gráficos anteriormente, y que lo iré poniendo en el momento que sea necesario, pero van a ir pasando para renovar las imágenes, vamos a ir al texto bíblico, de donde Daniel claramente allí mencionó estas cosas, y cómo eso está perfectamente vinculado a lo que Jesús dijo en las señales del tiempo del fin, en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas.
Vamos a ir entonces a Daniel capítulo 12, verso 7, como lo estás viendo en pantalla, donde dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos. Esto dice en la versión Reina Valera, ¿no? Que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En el caso de la versión que venimos usando para todo el estudio, que es la de Casiodoro de Reina, 1569, en la última parte dice: y cuando se acabe el esparcimiento del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se restaure el Estado de Israel y dejen de estar esparcidos. Ahí es cuando comienza el tiempo del fin. Y dice también, más precisamente, en la versión de Casiodoro de Reina: y juró por el viviente en los siglos, el que vive siempre. Por eso cuando dice yo soy el postrero, yo soy el primero, yo soy el postrero, es que él vive siempre. Eso es lo que quiere decir ese texto. Ahora, ¿cuál era el punto fundamental que daba lugar a que esto pudiera ocurrir? Que el tiempo del fin llegase. ¿Qué es lo que realmente tenía que suceder? Tenía que llegar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Mientras el Evangelio no sea predicado en todas las naciones de la tierra, no iba a llegar en ningún momento la restauración del Estado de Israel, porque estaba determinado para el tiempo final ese momento y no iban a volver a ser Estado en ningún momento. Cuando las naciones escucharon el Evangelio y ya toda la tierra fue cubierta con la predicación, la oportunidad de salvación que Dios le daba a todos los pueblos de la tierra, a todas las naciones, entonces llegaba ese momento. Y lo vamos a ver de la Biblia. En Mateo capítulo 24, verso 14, versión Casiodoro de Reina 1569, dice: y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitable, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que el fin iba a venir cuando todas las naciones tengan el testimonio de Dios, del evangelio. Como testimonio de que eso ya ha ocurrido, el Estado de Israel renace y comienza el tiempo del fin. Entonces, cuando usted mira la Biblia, los textos, la cronología, es una película en formación que usted debe simplemente ordenar y ver la película. Por eso cada cosa en su tiempo se va acomodando a las piezas, como diríamos, de un rompecabezas, en donde se arma totalmente lo que se determinó previamente. Mientras está sin juntar, nadie tiene nada que llame la atención, pero cuando las piezas se juntan, queda muy clara la intención y la razón de ese rompecabezas. Así es la Biblia, la palabra de Dios. Cuando usted ordena cronológicamente en donde Dios determinó las cosas, es una película, un guión que te va demostrando cómo Dios anunció todo con miles de años de anticipación, con siglos de anticipación, y todo se va a cumplir exactamente como Él lo dijo. Él no va a violar la voluntad de nadie, Él no va a abusar del libre albedrío de nadie, todo se va a hacer porque Él es Dios, como Él lo determinó. Entonces, ¿cuál es el segundo mojón, el segundo aspecto que debemos tener en cuenta esencialmente para saber que estamos viviendo el tiempo del fin y que estamos en los momentos finales, que la semana 70 está a punto de comenzar, pero no puede comenzar mientras esté la iglesia fiel de Jesús el Cristo y mientras el Espíritu Santo esté con la iglesia? Mientras eso suceda, no va a ocurrir la semana 70, no va a poder aparecer el anticristo, no se va a poder firmar el pacto de paz y seguridad mundial por 7 años. ¿Y cuál es la señal siguiente, fundamental, importante? La última generación. Jesús determinó que en la última generación iba a haber un montón de señales que luego la vamos a hablar. La generación que viene el retorno de Israel a ser Estado, esa no va a pasar sin que todo lo que Jesús anunció en las señales del fin se cumpla. No solamente lo que Jesús dijo allí, sino lo que dijo Daniel y lo que dijeron todos los profetas hebreos. Bueno, a esas señales la vamos a mencionar.
luego de hablar de lo que estamos hablando de los tiempos, cómo fueron fijados y marcados. Entonces, la última generación de la iglesia sobre la tierra y del Evangelio, la predicación del Evangelio, ¿dónde lo vemos? Vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, vamos a leer cómo lo anunció Jesús, de dónde toma base, en base a qué, y el punto exacto de referencia. Lucas capítulo 21, versos 20 al 24 dice así: Casiodoro de Reina, 1569. Y cuando veáis a Jerusalén cercada de ejército, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Jesús se refería a la destrucción de Tito, el imperio romano, en el año 70 de la era cristiana. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que estuviesen en medio de ella, váyanse. Y los que en las otras regiones no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Porque habrá apretura grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y este es el detalle. Y Jerusalén será hollada, pisada, controlada por los gentiles, el resto de las naciones, ya sean árabes, sean ingleses, sean quien sea, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. O sea que Jerusalén iba a estar bajo control de las demás naciones hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. ¿Qué es eso? La predicación del Evangelio a todas las naciones de la tierra. Ese es el tiempo de los gentiles. Los tiempos que Dios determinó indicaban que se han cumplido cuando Jerusalén sea controlada otra vez por el Estado de Israel. El Estado de Israel es una cuestión muy ocultista y horrenda, que también luego lo vamos a mencionar en su momento de la profecía. Pero, así como Nabucodonosor y otros eran hombres terribles, tremendos, lo peor de lo peor, o como los Césares, Dios los anunció. Dios los anunció y Dios permitió que estén ahí, y así es ahora. Hay un poder político, los sionistas, que ni siquiera creen en Dios, no creen en Dios, son ateos. Es increíble. El fundador del sionismo es ateo, pero eso lo vamos a dejar para otro lado, cosa que usted no va a creer, no va a poder creer. Entonces, el punto fundamental aquí es la reconquista del control de Jerusalén por Israel. ¿Y cuándo ocurrió eso? 1967. En 1967 eso ocurrió, quedó dividida, pero ellos volvieron a tener el control de Jerusalén, y eso era la señal de que comenzaba la última generación, y lo voy a volver a mencionar al versículo exclusivamente. Hoy escúchelo con atención, porque es como una película en transcurso. Lucas 21-24, y caerán a filo de espada, lo que ocurrió en la destrucción de la ciudad y del templo en el 70, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, lo que ocurrió durante la historia, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Y cuando ya son cumplidos, ellos retomaban a tener el control. Vio que le preguntaron los discípulos en Hechos de los Apóstoles a Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué le dijo Jesús? No le toca a ustedes saber las sazones, o sea, los tiempos que Dios ha puesto bajo su sola potestad. A ustedes no. ¿Y por qué no le dijo? Porque iba a durar 2000 años esto. Y no quería que ellos se entristezcan. Por ese motivo le dijo: no le toca a ustedes saber. 2000 años prácticamente han pasado, 1900 y algo de años, y ellos volvieron a tomar el control de Jerusalén, y eso nos le iba a decir a ellos en ese momento. Entonces, muy importante ir ordenando la profecía, y es como ver una película, y va juntando las piezas como un rompecabezas, y tiene una película perfecta, detallada perfectamente, que usted solamente va mirando el cumplimiento, pero debe ordenarlo cronológicamente para que sea de tal manera. Por eso es la importancia de lo que venimos presentando en este preciso momento,
Y a través de las imágenes, usted estudiando, se va a introducir mentalmente en las etapas, periodos, y después va a ser muy sencillo comprender todas las cosas. ¿Cuál es el otro punto? Bueno, el otro punto es el pacto de paz y seguridad. Pero el pacto de paz y seguridad en la profecía no se va a firmar, no lo va a ver en el mundo. El anticristo, la bestia, no va a aparecer para hacer ese pacto, o aunque él esté ahora, él no va a poder presentarse mundialmente con ese proyecto, y aunque se hable de ese proyecto, no se presentará ni se firmará hasta que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Mientras la iglesia se es quitada a la iglesia, y luego ocurre eso inmediatamente. Vamos a ir a ese lugar. ¿Y en dónde está anunciado ese pacto? En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9, verso 27, ahí está señalado. Y las condiciones y cualidades principales del pacto la menciona el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses 5:3. Y vamos a ir a esos versículos para ya mismo ir presentando esta información para que usted vea cómo está todo declarado. Daniel capítulo 9, verso 27, en la versión de Casiodoro de Reina 1569 dice: en una semana, son ya 70 la última, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente, es decir, el templo está restaurado. A Daniel se le reveló en qué tiempo va a ser restaurado, ese estudio está ahí, en el momento que llegue cronológicamente de la acción profética lo vamos a mostrar, cómo a Daniel se le reveló el tiempo de restauración y todo. Y después sigue diciendo Daniel: y a causa de la multitud de las abominaciones vendrá desolamiento, hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo abominable. O sea, que está describiendo lo que Jesús dijo, y cuando veáis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, se refería a esto. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? En la mitad de la semana 70. ¿Y cómo lo puedo, de dónde lo mido? Desde que se firma el pacto de paz y seguridad, 3 años y medio después. La mitad de la semana 70 de Daniel. ¿Qué otra medida puede hacer? Después del rapto, porque todo el mundo va a saber que gente desapareció y no se lo llevaron los ovnis, no se lo llevaron los ovnis. No fueron abducidos, nada de eso. Jesús se llevó a los suyos, pero ese va a ser la forma de tapar el rapto. Y luego, sí, van a firmar el pacto y usted va a ver, es una película discurriendo que Dios ya reveló hace mínimo 3000 años todo. Y de ahí hasta los días de los apóstoles se fue sumando toda la revelación. Y le digo más, las cosas que son de hoy el Señor las revela. El Señor no iba a dejar por escrito en el texto bíblico tantas cosas, que después iba a ser imposible llevar la Biblia. Y ya no iba a ser una excusa, como dicen muchos, dejan la Biblia en la casa, no era una razón. ¿Quién le iba a cargar semejante libro? Necesitaba un tren, ¿vio? Entonces, cada cosa Dios la revela en su tiempo, en su momento, y a los que van a vivir esencialmente como vamos. ¿Quién necesitaba saber la marca de la bestia? ¿Cómo va a ser el sistema de control? ¿Cómo iban a través de la nanotecnología, a través del chip y a través... ¿Quién necesita? Nosotros. A Daniel, los apóstoles, ¿para qué? ¿Y para qué dejarlo por escrito para hacer un libro voluminoso? Hoy el Señor lo iba a revelar a los que iban a vivir, a los contemporáneos. Entonces, así son las cosas. Vamos a ver las cualidades del pacto. Primero a los Tesalonicenses 5:3, versión Casiodoro de Reina 1569, dice que cuando dirán paz y seguridad, ¿por qué van a decir paz y seguridad? Le doy un datito, porque hay cosas que van a suceder que no te describieron, porque la dejaron para los profetas de la iglesia del tiempo del fin, del tiempo final de hoy. ¿Qué cosas vamos a tener para que usted entienda que es necesaria la paz? Guerra, rumores de guerra y guerra por todos lados. Guerra mundial tercera. La tercera guerra va a ser antes del rapto de la iglesia. La cuarta es el Armagedón. Entonces, guerra mundial, asteroides, terremotos mundiales, tsunami nunca visto en el periodo de la iglesia. Se va a necesitar un pacto de paz y seguridad de 7 años para restaurar al mundo de lo que va a pasar. Una enorme tribulación. La iglesia va a estar ahí
en ese periodo, y después de que del arrebatamiento se vuelve como a repetir la película. Otra vez los mismos juicios, las mismas crisis y otra guerra. Pero lo que iba a suceder antes del rapto, Dios lo dejó para revelarlo hoy. Entonces, no diga, no puede ser esto, no. Hay cosas que son de hoy. Usted tiene que escuchar lo que Dios revela a los profetas de Él, a los hombres de Él, y todo va a suceder. El Señor, así como le mostró a Daniel, le está mostrando a los profetas que Él escogió de su pueblo hoy, no a brujos, satanistas, hechiceros, no. A los profetas de Él, por el Espíritu Santo, las cosas que van a suceder. Escuche a quien debe escuchar. No escuche a magos negros, no escuche a ocultistas. Escucha a hombre de Dios, profeta de Dios, que lo hay y lo hubo siempre. Ellos están diciendo todo lo que el Señor va a hacer. El asteroide que viene, los tsunamis que va a generar, los terremotos mundiales que va a haber, la guerra mundial que viene. ¿Y sabe una cosa? Que todo esto está programado por la élite ocultista mundial. Y sabe que mucho de la élite ocultista tiene que ver con la secta del presidente que nosotros tenemos. Qué importante es saber la profecía y conocer las cosas, ¿no? Y no cometer bochornos como se han hecho. Después el presidente se va a una iglesia para hacerse el evangélico para que le voten y estafar a la sociedad argentina. El pueblo de Dios está para denunciar estas cosas y para no caer en ese fraude y engaño. No para ser parte de las terribles cosas que en su momento voy a hablar de la profecía cuando se trate el tema del anticristo, la bestia, su secta, su orden, y cuando lleguemos en el orden de la profecía. Mi pueblo fue destruido, dice Dios, porque le faltó sabiduría. Pero después dice, por cuanto desechaste el saber, yo también te rechacé. ¿Por qué? No quisiste saber las cosas que venía, quiénes son, la ruina social y de tu país para que yo te pueda librar. Entonces yo te avisé quién viene, pero la ruina te la compraste vos. Así es, tremendamente. Entonces, continuando con esta descripción de los puntos que señalan las cosas y luego se ordena todo lo que se dijo dentro de esto, y usted va a decir, pero si Dios lo dijo, y claro que Dios lo dijo, pero hay que ordenarlo. Por eso Dios dijo en Isaías 44, ¿quién pondrá en orden todas las cosas como lo hago yo? Obviamente, el Espíritu Santo y aquel y aquellos a quienes Él escoge para esto. Lo van a poner en orden y usted va a ver la película. Continuemos. Ese mismo periodo cuando comienza el pacto de paz y seguridad, bueno, la iglesia se fue arrebatada, fue llevada al cielo para estar en la ceremonia celestial y ser partícipe no solamente de la unión de las bodas del Cordero, sino de todos los actos que va a haber en el cielo que marcan lo que sucede en la tierra. Quiero hacer un punto aquí, volverme un poquito hacia atrás, cuando Jesús dice los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay algo que yo quiero mencionar en esto sobre los toques de trompeta. El apóstol Pablo dice que la final trompeta va a sonar y la iglesia será llevada. Si es la final, quiere decir que hubo otras. Quiere decir que los tiempos de los gentiles se venían marcando con toque de trompetas en el cielo, como ese toque que va a ser en el cielo también. Y este toque del rapto es el último, porque está hablando en plural. Entonces, cuando habla de la final trompeta esa, es sobre los actos que marcan el periodo de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Sonó una trompeta cuando llegó ¿a dónde? A Rusia. Sonó la trompeta cuando el Evangelio llegó a América. Sonó la trompeta cuando el Evangelio entró en China. Sonó la trompeta cuando el Evangelio llegó al fin del mundo, al último lugar de la tierra. Sonó la trompeta. Y ahora va a sonar la trompeta cuando son rescatados. Por eso en plural habla a la final trompeta. Y esa trompeta no es la del Apocalipsis de otra cosa, es la final de los juicios de Dios de la semana 70. No hay que confundir esas cosas, como lo hacen mucho y
enferman y confunden a los hijos de Dios. Pero aquí, por la gracia de Dios, va a ir escuchando cómo son las cosas para poder separar una cosa de otra y no caer en esas cosas tan tremendas. Entonces voy a mencionar brevemente ya el primer acto que marca la semana 70, ¿no? Es el pacto de paz. Este hombre comienza a traer soluciones mundiales. Jubiladitos, estimados jubilados, si lo tratamos mal hace poco, sí, le vetamos todo, pero ahora le vamos a dar a ustedes lo que necesitan. Ahí va, ya habíamos saqueado las naciones, sacamos los controles, despojamos a los pueblos. Si es de ustedes esto, se lo devolvemos. ¿Vio qué amorosos somos? Entonces, jubilados, para ustedes, discapacitados, asalariados de la tierra, acá lo tienen al hombre más bondadoso de Chabad Lubavitch. Lo tienen acá. Tenemos para ustedes los mejores planes para los abuelitos, nuestros niños. Bueno, el tema de los palestinos fue un desliz que sucedió ahí de matar 14.000 niños. Pero no, ahora lo vamos a cuidar. Sí, así que vaya presentando su tarjetita, que lo vamos a marcar para que usted pueda recibir todas las soluciones que Chabad Lubavitch le da a través del pueblo elegido. Mire, una burla espantosa. Así va a ser. Le van a traer un plan social para resolver los problemas, para que se marquen y entren en el sistema. Los 144.000 sellados van a anunciar en todo el mundo, no hay iglesia ahí que evangelice, Los 144.000 sellados van a anunciar a todos los que se quedaron de todas las iglesias y de todos los credos que no se marquen y que la única solución que tienen es dar su vida como mártires para salvarse. Por eso hay un número extraordinario en el cielo que Juan no podía contar, que salieron de la grande tribulación, de la semana 70. Entienda la Biblia como es, entiéndalo como es. Eso que van a salir de ahí no es porque porque una iglesia está predicando ahí. No. Esos son los 144.000 sellados de Israel que comunican que no se marquen, que no reciban el chip, que no reciban nada, porque esto es un tema que van a vender su alma eternamente. Y de ahí un número que no se puede contar, que va a salir de ese proceso, de los credos cristianos y otros, que van a morir mártires porque ellos no se van a ir a condenar, ya sea testigos de Jehová, sean mormones, sea del Islam, sea quien sea. La única forma de salvarse es a través de eso. ¿A través de qué? Morir mártir. Y si no, huir y ocultarse donde sea y tratar de llegar al reino milenial. Es una situación que después lo vamos a hablar. Entonces, vuelvo a decirlo, todo lo que va a suceder es como una película, pero hay que narrarla bien, hay que narrarse de acuerdo a lo que Dios dice. Y lo que se necesita saber hoy, el Señor lo está revelando. Así que Dios sigue en su obra haciendo las cosas como corresponden. Usted debe escuchar a quienes le dicen cómo es el plan de Dios, y Dios lo va a librar de todos los males. A los que hoy escuchan lo va a librar a través del arrebatamiento. Y lo otro lo va a librar a través de ¿qué? De que mueran mártires. Porque la única manera de resolver su entrada al reino de los cielos cuando terminó el Evangelio es mártir. No hay otro. Bueno, en la próxima audición, próximo programa, próximo video, continuamos con este tema tan importante. Y seguiré mostrando imágenes del Mesías ya fallecido falso y de la orden judía de donde sale el anticristo. Dios bendiga a todos y hasta la próxima audición, programa o video. Hasta entonces.